abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Estamos comenzando una nueva serie. Esta serie que vamos a hacer los jueves se llama El razonamiento moral de Dios. Y vamos a estar hablando sobre las leyes morales de Dios, la mente moral que Dios nos ha dejado a nosotros, sus hijos. Es prácticamente el fundamento más importante y más sólido que hay en toda nuestra Biblia, lo que es la revelación de la mente moral de Dios. Así que hoy estamos comenzando con un resumen en lo que es el razonamiento moral de Dios. Que Dios tiene un razonamiento, Él tiene una forma de pensar. Y Él nos ha dado a conocer su forma de pensar en la palabra. Ese es su razonamiento, esa es su mentalidad sobre las cosas. Y nosotros como hijos de Dios, nuestro llamado es a comprender su mentalidad y a seguir su forma de pensar, no nuestra forma de pensar. Dios ya declaró esta diferencia en nuestras formas de pensar cuando Él dijo: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Nuestra forma de pensar no es su forma de pensar. La forma de pensar de la humanidad entera como raza no es la forma de pensar de Dios. Ahora, cuando entramos en relación con Dios, el propósito del Espíritu Santo es que la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos ver la voluntad de Dios, para que podamos conectarnos con la mentalidad de Dios sobre la humanidad, la creación y la vida. Así que vamos a leer primero el versículo 1, Éxodo 20, versículo 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Otras traducciones dice: habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy, versículo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o de la casa de esclavos. Amén. Vamos a orar un momento, simplemente pedirle a Dios que en esta serie que vamos a empezar, que nos dé entendimiento, nos ayude a comprender más quién es Él y que nos ayude a recibir más su palabra en nosotros. Señor Jesús, te damos gloria y honra hoy. Hoy venimos delante de ti. Ayúdanos a comprender más tu palabra, a entender más tus preceptos, a entender más tu mente celestial. Guíanos en esta serie que vamos a estar dirigiendo y hablando, y guíanos tu perfecta voluntad y ayúdanos a poder conectarnos con tu mente, la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Podemos sentarnos. Entonces, vamos a Éxodos capítulo 20, donde comenzamos. Estábamos en el versículo 2, dice: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo que usted está a punto de leer
es prácticamente la ley moral de Dios revelada al hombre. Lo que conocemos como los 10 mandamientos, o lo que más escrituralmente conocemos como el decálogo, significan las 10 palabras. Eso en realidad es lo que en los 10 mandamientos son las 10 palabras de Dios. Y en estas 10 palabras de Dios está revelada la mente de Dios al hombre, al ser humano. Ponte a pensar esto, que Dios nos haya creado del polvo y en algún punto Él nos mire a nosotros, su creación, y ahora nos diga: ok, déjame ahora darte a conocer mi mente, déjame impartir a ti lo que es moral, lo que es bueno, lo que es aprobado, lo que es santificado. Y eso es lo que Dios hace en los 10 mandamientos. Él agarra al pueblo de Israel en su tiempo óptimo, luego de esos cientos de años de esclavitud, y los lleva al monte Sinaí, donde viene a darles la ley, lo que conocemos como la ley, o las 10 palabras. Y con estas 10 palabras el Señor viene a formar toda la humanidad. Es el código de vida, el código de ética. Y es interesante que tanto la ley moral como la creación fueron dadas en 10 palabras. La creación son 10 veces que el Señor habló para crear los universos. Y son 10 veces que el Señor habló para dar a conocer la mente moral al ser humano. Entonces vamos a hacer nada más un resumen hoy. No vamos a entrar tan profundo en la materia de los 10 mandamientos, pero vamos a hacer un resumen primero de lo que son estos 10 mandamientos. Entonces, el versículo 3 comienza el primer mandamiento, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, de que solamente Dios, Jehová, Yahweh, Él será nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Creador. Solamente Él es nuestro Dios, y no tendremos otros dioses delante de Él. Amén. Así sea, el punto es de que no habrá ninguna otra cosa en nuestras vidas que tomará el papel de Dios, ni tampoco nos conectaremos con lo que llamamos la idolatría. Ahora, el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego dice: pero hace misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, el primer mandamiento es que no tendremos ningún otro Dios. No es simple, no habrá ningún otro Dios en nuestras vidas. El segundo mandamiento es que no vamos a adorar a Dios de una forma material. Que la adoración de Dios es espiritual y no es material. Y ese es un punto muy importante, porque así el pueblo de Israel agarrara e hiciera una imagen dedicada a Jehová, él diría no, porque la adoración es espiritual, no es material. Dios no se puede adorar por ninguna forma material, no se puede adorar por ningún ídolo, por ninguna estatua, por ningún objeto en sí. Él es simplemente adorado en espíritu y en verdad. Y al mismo tiempo el Señor llama a que no se puede adorar nada que sea material. Es considerado idolatría. Así sea atribuido a Él o no sea atribuido a Él, es considerado idolatría. Y
el punto aquí, cuando él dice, versículo 4, donde estamos, donde dice, no te harás estatua ni imagen semejante, el punto aquí no se trata de que no podemos hacer una figurita de algo, un juguete. Un juguete es una figura de algo, de los niños. Hay estatuas de George Washington, de Abraham Lincoln en diferentes partes. El punto no es de que no se puede crear ninguna memorial o imagen con las manos. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es que no hay nada que sea creado con las manos que se deba adorar o usar como un objeto de adoración hacia Dios. Amén. No hay nada hecho con las manos que se pueda, o tampoco de la creación en sí, si sea el sol, la luna, árboles, estrellas. No hay nada material que se pueda usar como un objeto de adoración a Dios, al Creador. Absolutamente nada. Por lo tanto, cualquier adoración a imágenes, esculturas, en santuarios, en monasterios, todo eso cae bajo este mandamiento de lo que es no hacer imágenes con el propósito de honrar a Dios de una manera. Amén. No podemos hacer porque es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Este es un mandamiento que tiene que ver con el temor de Dios, con la reverencia a Dios. Dios aquí está impartiendo reverencia a las cosas de Dios, incluyendo su nombre. Su nombre no es de ser blasfemado ni tomado en vano. No se puede jurar por Dios, como dijo Jesús cuando viene en el Nuevo Testamento. Él nos dice que ahora yo os digo esto, que no juremos. No juremos. La palabra nos dice no jurar por Dios, ni por la tierra, ni por los cielos. En realidad el punto es de que no tomemos las cosas sagradas en vano. Amén. No tomemos lo que es sagrado en vano. Y el Señor está imponiendo en su humanidad lo que es reverencia, en la humanidad, en nosotros. Reverencia a las cosas que son santas y sagradas. El cuarto mandamiento dice, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es un mandamiento que lo que Dios está hablándole a la humanidad, a nosotros, a sus hijos, era desde ese entonces era prácticamente lo que era dedicarse a Dios, y ellos tenían este día como dedicado a leer la palabra, a escuchar la palabra, a conectarse con las cosas santas de Dios. Más adelante hablaremos más a fondo sobre el cuarto mandamiento se puede decir en el enlace o en la conexión que hay entre el día sabático, que es el día de reposo, conectado con lo que es el reposo del Espíritu de Dios, o entrar al descanso del Espíritu de Dios. Amén. Entonces el propósito de este mandamiento era de que el pueblo de Dios aprendiera la palabra de Dios, de que tuvieran un tiempo dedicado, de que no fueran workaholics. No fuera solamente trabajo el pueblo de Israel y enriquecerse, sino que tuvieran un día en que ellos iban a esforzarse a enriquecerse espiritualmente. Y por eso el Señor hizo unas divisiones bien claras al pueblo de Israel. Se puede decir unas dedicaciones claras al pueblo de Israel para crear una disciplina, para crear una generación que lo conocía a Él. Mas
cuando viene nuestro Señor Jesús, hay cosas que comienzan a revelarse, no a cambiar, sino a revelarse cuál era el propósito de esto. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento es conocido como el primer mandamiento con promesa. La promesa es vida larga. Este mandamiento está tan grabado en las conciencias de la humanidad que toda religión, probablemente la única, si es considerada religión hoy en día o no, no sé, pero el satanismo, que ya prácticamente en el estado de la Florida, en el Capitol de la Florida, los dejaron tener su espacio para los holidays a la iglesia satánica, y van a poner a un muñeco satánico diciendo Happy Holidays. Es como una contradicción, teniendo a un muñeco satánico diciendo Happy Holidays. Sin embargo, el Capitol está abierto para todos y lo van a dejar tener. No sé cuál es el mensaje que están tratando de decir, pero en todas las religiones mundiales está este código de ética y este mandamiento, lo que es honrar a nuestros padres. Y está escrito, es porque es algo que está escrito en la conciencia de los corazones de la humanidad. Más adelante, como digo, vamos a hablar de muchas cosas más a fondo. Sexto mandamiento: no matarás o no asesinarás. Séptimo: no adulterarás. Octavo: no hurtarás. Noveno: no declararás falso testimonio, no mentirás. Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es prácticamente no codiciarás. Ahora, para una aclaración, el séptimo mandamiento, el versículo 14, donde dice no adulterarás, el sentido del mandamiento no es simplemente todo lo que está unido a la inmoralidad sexual. Ese es el connotamiento de este mandamiento. Ahora, vamos a hablar un poco sobre estos 10 mandamientos en su totalidad, porque estos mandamientos describen algo muy importante. Si fuéramos a usar una sola palabra para describir los 10 mandamientos, es la palabra lo sagrado. Sagrado. Los 10 mandamientos dan a comprender a nosotros los humanos qué es lo sagrado a los ojos de Dios. Por eso, y cuando comprendemos lo que es sagrado, podemos complacer a Dios. Hay cosas que son sagradas, separadas. De eso se trata lo que es sagrado. Lo que es sagrado es lo que Dios ha separado, lo que Dios ha santificado, y por medio de lo cual Él nos da a nosotros un poco de su mente y su naturaleza a nosotros, lo que es sagrado. Había voy a darles un ejemplo. Una reportera entró se puede decir a una charla en una universidad, y esta charla en esta universidad era prácticamente una de las universidades más importantes de Estados Unidos, donde personas como Ravi Zacharias, John Lennox, diferentes personas entran a hablar sobre la fe y el cristianismo, y donde son reuniones hostiles. ¿Qué quiero decir? Ellos no tienen una congregación como nosotros, donde todos vamos a decir amén, gloria a Dios. No van a haber aplausos, no van a haber sonrisas. Toda la gente va a estar simplemente mirando y tratando de descartar lo que sea que se esté diciendo. Son congregaciones o lugares hostiles donde el propósito y donde la congregación en sí está inclinándose al ateísmo, y estas personas van a tratar de hacer un caso para el cristianismo.
y esta persona que iba a enseñar a una de estas universidades, iban también un canal de noticias para ver sobre esto, y la reportera le habló al predicador, al ministro, y le dijo que yo voy a entrar aquí nada más por 5 minutos, vamos a tomar unos shots, unas fotos, y luego nos vamos a ir. Y entonces él le dijo a ella, bueno, está bien si eso es lo que quieres hacer, pero me sorprende que te vayas a ir tan rápido, porque la mejor parte de estas charlas es luego de la enseñanza, en lo que es la pregunta y respuesta, porque luego de las enseñanzas se hace Q and Answer session, donde cada persona, varias personas de que están asistiendo pueden levantar sus manos y hacer preguntas difíciles, como Dios ama al homosexual, si el divorcio es esto, si el homosexualismo es en contra de la Biblia, y preguntas que empiezan a hacer estos estudiantes de las universidades, que muchas personas quedarían corchados. Y entonces ella dijo, ok, bueno, yo voy a estar 5 minutos y me voy. Y el Señor empieza, en este caso de Zacarías, empieza a hablar la palabra, empieza a enseñar. Y él dijo, pasó media hora, él estaba ahí, 1 hora, todavía estaba ahí, 1 hora y media, estaba ahí, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, estaba ahí. Entonces luego a las 3 horas se acaba el mensaje, y entonces luego comienza la sesión de pregunta y respuesta, otras 3 horas, y ella todavía estaba ahí. Y luego al final ella vino a hablar con él, y él dijo, wow, todavía estás aquí. Y él dijo, sí. Y él me dijo, ¿sabe? Es una reportera, ¿sabes? Me gusta la forma como los cristianos tratan con el racismo, que ellos siempre defienden los derechos humanos y están en contra del racismo, pero lo que no entiendo es por qué juzgan al homosexual. Entonces, esas son las clases de preguntas que personas afuera en el mundo van a hacer, que están buscando respuestas, y lo único que tienen es simplemente los noticieros, documentales, show hosts y todas estas personas bombardeando sus mentes diciendo que cristianismo y la fe es bigotry. No sé qué palabra existiría en español para decir bigotry, pero bigotry es como decir que el cristianismo es como un bully. Eso es en inglés también. Un torito. O sea, el cristianismo está constantemente atacando como un toro, tratando de poner los cuernos acá y allá, y esa es la perspectiva en el mundo secular. Estoy hablando en el mundo secular. Es más, el grupo, se me olvidó el nombre de este grupo, hizo una encuesta y se dieron cuenta del cambio de los años, creo que eran los años 80, 70, 80, a los años del 2000, de que en estos años atrás el mundo secular veía el cristianismo aquí en Estados Unidos y decía, son personas que respetamos, tienen una buena causa, son buenas personas en el país. Y estamos hablando que era por encima del 60%. Decía, estas personas son personas de un buen ejemplo en la cultura y en la civilización. Pero ahora está por debajo del 15%. La perspectiva del mundo secular, donde el mundo secular ve al cristiano no como un ejemplo, sino lo ven como un enemigo. Y ese es el mundo en donde estamos. Y las universidades tratan con eso. Es más, las universidades, la mayoría de profesores en las universidades más importantes del mundo están constantemente en traer la agenda del ateísmo y de olvidar toda clase de ley moral, los 10 mandamientos y toda imagen de Dios en las mentes de la humanidad. Porque somos el enemigo. Entonces, estas clases de personas traen estos pensamientos. Ahora, este maestro la ve a ella y él le hizo una pregunta a ella. Me parece interesante que tú hayas dicho que nosotros defendemos en contra del racismo,
pero juzgamos al homosexual. Y dijo, ¿sí ves lo que acabas de hacer? Cuando hablaste del racismo, hablaste en términos generales, pero cuando hablaste del homosexualismo, lo trajiste a un nivel personal, como que odiamos a una persona, como si tuviéramos algo en contra de la persona. Y él dijo, no, ¿sabes qué es la diferencia? Y eso trae el punto de lo que estamos hablando hoy. La diferencia es de que el matrimonio, el cristianismo ve que el matrimonio es algo sagrado. Es sagrado. Por lo tanto, defendemos lo que es sagrado en los ojos de Dios. Cuando él le dijo esto a la reportera, ella quedó un poquito quebrantada y dijo, wow, nunca lo había pensado de esta manera, de que la unión entre un hombre y una mujer es sagrado. Es más, la intimidad es el regalo sagrado de Dios al hombre. Y el problema es de que nuestra cultura trata de jugar con lo que es sagrado, de eliminar el valor sagrado de lo que Dios nos ha dado. Es como minimizar y bajarlo de lo que Dios lo diseñó para hacer y lo volvemos como algo carnal, cotidiano, sin valor, sin importancia. Pero el problema es de que es sagrado. Todas las cosas que Dios nos ha dado en su palabra, nos las ha dado con el entendimiento, con el propósito de que estas cosas son sagradas. Amén. Son sagradas. Y lo interesante de los 10 mandamientos es de que los 10 mandamientos son hablados al singular personal. O sea, los 10 mandamientos no son hablados en un término general. Los 10 mandamientos no dices, no harán, sino que dices, no harás. ¿Por qué? Porque es individual. Dios no está interesado en que un grupo colectivamente siga los mandamientos de Dios. Él está interesado en que las personas individualmente sigan sus mandamientos, sigan sus palabras y sus preceptos. Amén. Es individual. Cada persona tiene una responsabilidad de no harás. Ahora, cuando leemos los 10 mandamientos, está dividido en 2 clases, los primeros 4 y luego los últimos 6. Los primeros 4 describen nuestra responsabilidad a Dios, todo lo que es entre nosotros y Dios. Solamente vamos a tener un solo Dios, no vamos a ser dioses ajenos o no vamos a practicar la idolatría de ninguna manera, no vamos a tomar el nombre de nuestro Dios en vano y vamos a santificar el día sabático, vamos a seguir el descanso y la santidad del día sabático. Estos 4 mandamientos es la responsabilidad del hombre a Dios. Pero los otros 6 mandamientos es la responsabilidad al hombre. Los primeros 4 es entre nosotros y Dios. Los últimos 6 entre nosotros y la humanidad. Entre nosotros y el hombre. Por eso vemos, y de pronto entramos más en profundo, pero esta es la razón que Jesús agarra los 10 mandamientos. Prácticamente cuando le preguntan, este es en Mateo 22, versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Dice, cuando los fariseos entonces oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, vamos a leer hasta el versículo 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento.
Este es el grande mandamiento. Y luego en el versículo 39 dice, y el segundo es semejante. Increíble que le dijo, y el segundo. Ellos en ese momento quedaron torcidos de ojos. Dijeron, el segundo no es que no harás estatua ni eso. Pero el Señor estaba llevando aún más lejos el sarcasmo de ellos y la forma que venían a tentarle, y les trajo una revelación y entendimiento máximo al dejarles saber de que en realidad hay dos mandamientos. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos está colgada toda la ley y los profetas. Dos mandamientos que el Señor nos viene a dar. ¿Por qué Él dividió, o se puede decir sumarizó, los 10 mandamientos a 2 mandamientos? Porque 4 es nuestra obligación a Dios y 6 es nuestra obligación al hombre. Y entonces el Señor está dándonos a entender que en comprender el espíritu de los 10 mandamientos, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, vamos a cumplir toda la ley. Vamos a seguir la ley moral de Dios. Estamos hablando de la ley moral de Dios. Amén. Que es extremadamente importante. Es fácil uno decir, oh wow, pero qué cosa tan, se puede decir, elemental hablar de los 10 mandamientos. Sería bueno saber cuántos de nosotros no lo sabemos de memoria. Amén. O hasta poder decir dónde están en la Biblia. Ok, luego ya sabes, Éxodos capítulo 20. Y es importante saberlos porque los 10 mandamientos no han cesado de vivir. Los 10 mandamientos son las 10 palabras de Dios, es el decálogo de Dios, es la ley de Dios revelada al hombre. Y continúa, Jesús no vino a eliminar los 10 mandamientos en ninguna manera. Él vino a cumplirlos y Él vino a explicarlos para que pudiéramos vivir de acuerdo a ellos. Amén. Ahora, algo que es bien poderoso y que comprendamos, porque para poder comprender bien lo que son los 10 mandamientos, tenemos que comprender lo que es la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios. Cuando el Señor bajó sobre el monte Sinaí, la Biblia dice que hubo humo, estruendos, sonido de bocina y toda clase de sonidos y estruendos que estaban ocurriendo en ese monte. El monte estaba humeando y la voz de Dios se escuchaba. Y por eso Éxodos capítulo 20 versículo 1 dice, y habló Elohim, habló Dios estas palabras diciendo. No habló Moisés, sino que habló Dios. Amén. Dios habló ¿de dónde? Desde los cielos. Habló a la humanidad. ¿Qué es eso? Es la palabra de Dios. Comprenda esto, la palabra de Dios habló al hombre lo que el hombre debe respetar y seguir. La habló con 10 palabras, por eso lo conocemos como el decálogo. Y con 10 palabras el Señor también creó los universos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con 10 palabras el Señor habla la creación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la importancia de la palabra de Dios. Amén. Vemos la importancia y el poder que hay en la palabra de Dios. La palabra creó todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Y la palabra es la que vino a darnos nuestro entendimiento moral. Ahora, algo que tenemos que comprender, y me gusta el salmo con el que comenzó Jonathan, no fue coincidencia, por eso ya se le fui a preguntar cuál fue el salmo que comenzaste, porque en realidad es justamente con lo que yo iba a terminar hoy.
no con ese salmo específico, sino se puede decir con esa forma, con esa enseñanza de lo que el Señor estaba hablando. Ahora, el Salmo 33, versículo 4. Mira lo que dice. Salmo 33, versículo 4. Y vamos al versículo 7. Dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Versículo 5. Versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. El aliento de su boca. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Aquí vemos una explicación poderosa de lo que es la palabra de Dios. Ahora, no solamente aquí, sino que luego en Colosenses capítulo 1, vemos también otra demostración increíble. Versículo 15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Todo fue creado por quien. Aquí dice, en la Biblia nos está diciendo quién es Él. Está hablando de Jesús, obviamente, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Jesús creó todo? ¿Cómo Jesús llegó a ser el creador de todo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo Jesús es reconocido en la palabra como el creador? Porque la Biblia nos dice de que Él es el creador. Es más, en 1 Corintios capítulo 11 dice que el hombre es cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11 dice eso. ¿Sabe de qué está hablando esto? La palabra que fala en el griego cabeza está hablando de Él es el origen. La palabra que fale en el griego antiguo koiné significa origen. Y es la verdad. La mujer, ¿de dónde originó? Del hombre, de su costado. El hombre es cabeza de la mujer porque ella originó de su costado. Está hablando de la forma como las cosas fueron creadas. Pero Cristo es cabeza del hombre. Entonces tu pregunta sería, ¿pero cómo es Cristo cabeza del hombre si Cristo nació del hombre? Si Cristo vino después que el hombre. Ahí está la respuesta en Colosenses. Porque Cristo es el creador. ¿Y cómo es Cristo el creador? Juan nos da a entender cómo es Cristo el creador. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Escuche un momento.
Mira el lenguaje, esto no es por accidente. Para mí este versículo es uno de los versículos más poderosos que hay en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esto es solamente, para mí esto es evidencia de que Dios estaba en control del Nuevo Testamento. Porque no hay forma que un hombre pueda saber esto. No hay forma que un hombre pueda tener esta clase de inspiración, ni por la filosofía, ni la ciencia, ni entendimiento humano. Hay forma de que Juan pudiera tener esta clase de entendimiento y revelación. Y el lenguaje que él usa es preciso, porque dice el verbo era. Digan era. ¿Sabes por qué era? Porque ya no es. Gloria a Dios. ¿Por qué era el verbo? Porque ya no es verbo, ahora es algo diferente. Y el versículo 14 nos dice lo que es. Y el verbo se hizo carne. O sea que el verbo ya no es el verbo ahora es llamado Jesús. Y el verbo es lo que creó absolutamente todo. Todo fue creado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por eso la Biblia, por eso Juan, por eso Pablo, todos hablan de que Jesús creó todo. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios. Aquí lo dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. La palabra de Dios se manifestó en carne como el Hijo. Amén. Y aquí está la diferencia, para que comprendamos la diferencia. Por eso Jesús dice que yo vuelvo al Padre. Vuelvo de donde salí. Porque Él es el verbo. Y el mismo verbo es Dios, porque el verbo no puede ser separado de la persona. Amén. Pero aquí donde está el entendimiento, es increíble comprender esto de que en realidad el verbo era. Por eso Juan dijo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y cuando comprendemos eso, empezamos a comprender todas las escrituras en donde Juan está tratando de darnos a entender a nosotros quién es Jesús. Amén. ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le hacen caso? ¿Por qué le hacen caso? Porque ese mismo verbo le dijo a los vientos cómo moverse desde el principio de la creación. Amén. Y por eso es importante comprender de que cuando se habla del Hijo unigénito, en inglés es mejor, es un poquito más preciso. Dice the only begotten. Begotten. Yo en realidad unigénito, yo todavía no sé qué significa unigénito en español, pero en inglés es begotten. ¿Qué significa? Algo que es nacido, generado de otra cosa. ¿Es generado de quién? The only begotten. Déjalo por favor, donde estamos, versículo 14. The only begotten. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de quién? Del Padre, begotten of the Father. Y tenemos que comprender qué es lo que nació. Lo que nació es la carne. El verbo, yo digo lo que nació, el verbo fue hecho carne. Amén. Porque el verbo estuvo con Dios desde el principio. El verbo no puede nacer, porque el verbo es la misma palabra de Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Pero lo que nace en sí es la humanidad, la carne. El verbo se entró en un tabernáculo carnal, humano, tal como nosotros lo somos. Y por eso cuando Jesús estaba en tierra, oh, aleluya, tenemos que comprender cómo Él está prácticamente hablando sobre la palabra. Cómo Él agarra la misma ley del monte Sinaí. Y Él dice, escucharon de antes esto.
Mas yo os digo ahora eso. ¿Cómo este ser puede simplemente agarrar la palabra, expanderla, hacer una exégesis de la palabra, decirnos a nosotros la aplicación exacta de la palabra dada a los hijos de Israel en Sinaí? Porque él mismo fue el que la habló. Amén. Él viene a explicarle a la humanidad la aplicación de esto. Ahora, cuando hablamos de esta ley moral que Jesús vino a decir, porque para eso vino Jesús. Jesús vino también a explicarnos a nosotros la mente moral de Dios. Él vino a dar a conocer a nosotros el plan divino de Dios, la mente moral de Dios a todos nosotros. Él vino a revelarnos cómo debemos vivir y cómo es la forma en que nosotros podemos complacer a Dios. No solamente por ejemplo, sino por enseñanzas. Pero Él vino también a establecer lo que es sagrado, a revelar lo que es sagrado. Y de acuerdo a las palabras de Jesús, nuestra relación con Dios es una relación sagrada. Y nuestra relación con nuestro vecino es una relación sagrada. Mi relación con Dios debe ser sagrada y mi relación con mi prójimo debe ser sagrada también. Y ahí es donde están los dos mandamientos. Ahora, el problema que nosotros tenemos en nuestra humanidad, nuestra civilización, no es solamente identificar que somos pecadores. Si tú te pones a hablar con alguien y hablarles sobre el pecado, a veces las personas no comprenden muy bien lo que es ser una persona pecaminosa. Es algo asociado de pronto con el catolicismo inmediatamente cuando uno habla esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, sin entendimiento alguno. La gente no comprende ese lenguaje. El problema central que tenemos hoy, la forma de hablar de este problema, no es solamente decir que somos pecaminosos, sino que tenemos un problema de placer. Ese es el problema que tenemos nosotros, el placer. El placer nos lleva a pecar. Y el problema que la humanidad tiene es con el placer. De Moisés se dice que él no escogió experimentar los placeres de este mundo, sino de aferrarse a Dios. Porque ese es el problema. La debilidad en la tierra y el problema que la humanidad tiene es el placer. El placer nos lleva a romper toda ley moral de Dios. Nos lleva a romper todo lo que es sagrado. ¿Verdad? Por un momento de placer, las personas rompen toda clase de barreras morales, toda clase de barreras éticas que hay en la tierra, así sea para robar, para mentir, para fornicar, para cometer adulterio, solamente lo hacen por un momento de placer. Amén. Ahora, escuche este dicho: todo placer que pone en peligro el derecho sagrado de otra persona es un placer ilícito. Déjame decirlo de nuevo: todo placer que pone en peligro el derecho sagrado de otra persona es un placer ilícito. Déjeme explicarlo con una ilustración. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, dice la palabra de Dios. Pero David escogió quedarse en su palacio. Y al él estar en ese palacio, estaba en la azotea, en su terraza, y miró hacia un lado y había una mujer bañándose, llamada Betsabé. Y David inmediatamente en su mente empezó a concebir pensamientos pecaminosos y empezó a entretenerlos, y dentro de sí él simplemente dijo: yo quiero a esa mujer.
envió a sus guardas que la fueran a traer a su palacio. ¿Y qué sucede? Que David estaba interesado en un momento de placer, ¿verdad? Vio algo que le gustó. Y estaba interesado en un momento de placer con esta mujer. Pero el problema es de que su placer iba a violar los derechos sagrados de esa persona. Porque esa persona primeramente estaba casada, el rey David también estaba casado. Y para él poder tener ese placer, él tenía que arrasar sobre toda moral para obtener lo que él quería. Sin embargo, él obtiene lo que quiere y luego vemos la evidencia de sus acciones, porque a él le toca matar al esposo de esa mujer para que nadie se diera cuenta de lo que él había hecho. Y este es el rey David. Amén. Y este es un precepto muy importante para nuestras vidas cristianas. Cualquier placer que vaya a violar los derechos sagrados de mi prójimo es un placer ilícito. No es de Dios. Amén. No es algo que proviene de la mente moral de Dios. No es de la santidad de Dios. La gente hoy en día tiene un problema con esto, con el placer. Ellos miden sus acciones sabiendo si se siente bien o no. Por eso hay tantas personas que no están casadas, están en, se puede decir, vidas promiscuas. ¿Por qué? Porque simplemente se siente bien. Y ese es el problema, de que si nuestros placeres están arrasando con lo sagrado, ya no es un placer lícito, ya no es de Dios. Ahora, todo placer que nos refresca sin distraernos de nuestro propósito en la tierra es un placer lícito. Si refresca tu alma, si refresca tu vida y no viola los derechos sagrados de otras personas ni los tuyos, es algo que es lícito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no está violando la ética ni la moral de Dios. No estoy violando lo sagrado de otras personas, la relación sagrada de una persona con su hacedor. Se puede decir la relación sagrada entre el prójimo. Todo esto es importante porque hoy vivimos en un mundo donde la gente no tiene respeto alguno de lo que es sagrado. Y lo justificamos simplemente con que se siente bien. Amén. Se siente bien, por lo tanto debe estar bien. Si se siente bien, entonces estamos violando toda ética, toda moral de Dios, simplemente porque creemos que hay un sentimiento correcto dentro de nosotros, un sentimiento bueno. Los sentimientos son tan peligrosos y son tan mentirosos. Usualmente cuando una persona es secuestrada, las personas llegan en algún punto, la mayoría, por lo general, llegan a un punto. Se me olvidó exactamente la condición mental que es, pero llegan a un punto donde entran en una psicosis mental. Y esta psicosis mental es de que empiezan a simpatizar con los que lo han secuestrado. Empiezan a entender su causa y a defender su causa. O sea que empiezo a tener buenos sentimientos por la persona que me ha secuestrado a mí. Esa es la misma psicosis que existe en las relaciones de abuso matrimonial.
de que la persona empieza a desarrollar sentimientos buenos por su agresor. Y es una psicosis. Completamente engañados por los sentimientos. Y nos alienamos y nos alejamos de toda realidad. De que no, esto no es bueno. Este es mi agresor. Este es el que me hace a mí el mal. Sin embargo, mis sentimientos están tratando de desarrollar algo bueno por esta persona. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dijo que el corazón es engañoso y mentiroso sobre todas las cosas. Las mismas personas que han sido abusadas, desafortunadamente, ellos desarrollan también una psicosis, y es de que en el momento del abuso el cuerpo experimentó el placer y se vuelve un conflicto psicológico donde empiezan a identificar el abuso con placer. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Así que por eso tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Amén. Y tenemos que aferrarnos a la luz y a la verdad. La luz nos declara, hay veces hasta en contra de nuestros sentimientos. Hay veces la palabra de Dios va a hablarte a tu corazón completamente en contra de todo lo que tú sientes. Porque Dios sabe cuándo los sentimientos están engañando y cuándo los mismos sentimientos te están haciendo el mal a ti. Aunque creemos que hay un buen sentimiento. Por esa razón muchos secuestrados por el Islam se convierten al Islam. ¿Por qué? Porque son sus agresores y están entrando en la psicosis mental general que sucede en la mayoría de las personas secuestradas o agredidas, que empiezan a simpatizar con su agresor y con la causa del agresor. Decir, oh, wow. Y empezamos a crear una relación con esa persona y nos empezamos a separar de toda realidad. Amén. Es tan importante comprender que por eso la misma palabra de Dios nos declara que su palabra es una lámpara a nuestros pies. Nos guía en verdad. Nos declara la verdad. Dios no nos va a mentir. Amén. La misma palabra dijo, sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no vienen a hacernos el mal, sino que vienen a hacernos el bien. Amén. Dios viene a hacernos el bien. Jesús dijo, mi yugo es ligero. Amén. Él viene a hacernos el bien, a darnos el bien, a guiarnos en el bien. Aleluya. No importa que tantas cosas el mundo esté haciendo para tratar de corromper la palabra de Dios en nuestras mentes. Tenemos que darnos cuenta de que este libro es verdadero. Esta palabra es verdadera. Amén. Y hay que aferrarnos a las palabras de nuestro Dios. Conocer la palabra de Dios. Caminar por la palabra de Dios. Vivir por la palabra de Dios. Y saber cómo tomar decisiones de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. El consejo de la palabra de Dios no es abrir mi Biblia y decir qué me dice Dios. Ese no es el consejo de la palabra de Dios. El consejo de la palabra de Dios es conocer la palabra de Dios. No es usar la Biblia como un oráculo. No, ese no es el consejo de la palabra de Dios. Tú puedes hablar la palabra de Dios y dice, en una escritura dice que Judas se colgó, y luego abre otra escritura y dice, haz lo mismo.
Amén. Entonces, pero el oráculo me está diciendo, no. Dios no está en el misticismo. Amen. Él dice escudriñar las escrituras. Amen. Abre este libro, empieza a leerlo, empieza a estudiarlo, empieza a mirarlo, empieza a conocer a Jesús, que es el verbo de Dios. Aleluya. Empieza a conocer el verbo que es Jesús, su palabra, su mente, su dirección. Y de esa forma podemos tomar decisiones cuando conocemos más quién Dios es. Y más que nada en estos últimos días es importante conocer la palabra de Dios, porque aunque tenemos tantos beneficios en el mundo de la tecnología, de los medios y recursos, televisión, radio y toda clase de cosas, también tenemos un mundo muy fuerte en Hollywood que está constantemente tratando de corromper el entendimiento de la palabra. Con películas como Noé, que acabó de salir, la última que está saliendo ahora, Exodus, Gods and Kings, donde el mismo actor que actúa como Moisés, él mismo hablando de Moisés, diciendo que Moisés es psicótico, es loco, es un homicida y un terrorista. Christian Bale, you're Batman. He's your hero, and he hates God. Y esas clases de personas son las que Hollywood nos pone ahí. Amén. Para que haya una película como esta y al mismo tiempo fuera de cámaras, they blaspheme God. Y en películas como esta, donde él mismo, los directores o escritores simplemente decidieron abrir el mar rojo con una tormenta y muchas otras cosas que sería bueno que ninguno de nosotros supiéramos. Amén. Es mejor ir a ver Superman que Exodus, Gods and Kings. ¿Por qué? Estamos tocando los 10 mandamientos. Yes. Yo puedo tener un buen tiempo inocente con algo que no toque lo sagrado. Pero cuando algo viene a tocar lo sagrado y empieza a usar en vano el nombre del Señor, Amen. entonces ahora ya estás cruzando las líneas. Y la misma palabra nos dice que no seamos partícipes de las obras de la oscuridad, de lo que ellos hacen. Que no, si yo voy a reírme y todo, yo estoy siendo partícipe con una blasfemia en contra de Dios. Es por eso yo prefiero ir a verme algo que no tenga nada que ver con Dios, simplemente something relaxing, fun, family oriented, reírme un rato, pero no tocar lo sagrado de Dios. Yes. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si podemos terminar en este altar juntos. Es mi deseo conocer más la mente de Dios. Y si podemos simplemente estar aquí adelante un rato y simplemente pensar un poco en estas palabras que hemos hablado hoy. Lo que estamos tratando de traer, de lo que Dios nos está tratando de hablar. Respeto a lo moral, a lo sagrado. Hay cosas sagradas que Dios quiere que permanezcan sagradas. Él nos las dio desde el principio a nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a tener un momento de oración, simplemente si podemos, donde estemos, en cualquier lugar, cada persona individualmente, tal como el Señor nos dijo, no harás. Es individual, es personal, es íntimo. No harás. Sí, Señor, háblame, dame a conocer.